Que nosotros tenemos aquí un corte cerebral, que es una reconstrucción 3D de una resonancia magnética, pero está en una vista invertida, es decir, lo estamos mirando desde inferior, de tal forma de que el inicio ahí es el vértex, ¿ya? Y en la medida que vamos avanzando hacia inferior, ¿ya? Eso es importante para poder pensar cuando empiezan a comenzar a aparecer los núcleos, ciertas áreas, porque uno está acostumbrado a verlo al revés, ¿ya? Y esto va a ser siempre así porque las visiones imagenológicas son desde inferior, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros comenzamos a incluirnos en un cerebro pasando tejido óseo, lo primero que nos llama la atención es corteza cerebral. Aquí podemos ver corteza y vías, porque esto es sustancia blanca y nosotros lo llamaríamos centro oval, ¿ya? El primer concepto entre sustancia blanca y centro oval, es decir, es lo mismo. Si nosotros hablamos de vía, estamos hablando de una vía de sustancia blanca de una región precisa o específica. En este caso usted no las podría ver, pero cuando tenemos este tipo de imágenes podemos decir de que aquí se muestran fascículos de asociaciones cortos. Es decir, una vía que podría comenzar aquí, da la vuelta y se incluye acá. De tal forma de que todas estas pequeñas vías que van a constituir esta región van a ser solamente fascículos de asociaciones cortos o mayoritariamente. Porque los fascículos de asociaciones largos van a correr más profundo en el centro oval, ¿ya? No olvidar entonces que un fascículo de asociación corto está incluido dentro del mismo hemisferio, no pasa de un hemisferio a otro como me hacen las definiciones en las interrogaciones, y va de un área cortical, no nuclear, de un área cortical de una región precisa a un área muy cercana, ¿ya? Si nosotros observamos en el centro, vemos que además hay una división total que va a estar dada por un seno, que sería el seno sagital superior, y lo vemos mucho más abierto anterior y posterior, porque recuerde que es como un arco, de tal forma de que lo que estamos viendo en el centro no es más que la falsa cerebral, ¿ya? Entonces estamos viendo ahí el seno sagital superior, ahí también, y ahí está parte de la falsa, o a lo mejor algo del seno, estamos en el inicio. En la medida que avanzamos ya comenzamos a ver centro oval, y el centro oval aquí vamos a poder observar fascículos de asociación cortos que van a estar sumergidos aquí, ¿cierto? Pero mayoritariamente va a ser fascículos de asociaciones largos. Eso quiere decir que son vías que corren dentro del mismo hemisferio cerebral, pero que van a tener un contingente de salida y de entrada que va a estar dado por ejemplo, de un polo a otro o de un lóbulo a otro, de tal forma que lo que nosotros hablábamos como fascículo longitudinal superior, inferior, el fascículo uncinado, arqueado, singular, etcétera, todos corren por la misma región, ¿ya? La diferencia van a estar en lugares precisos, en cortes topográficos, sobre todo cuando usted lo analice en una vista coronal, ¿ya? Usted va a decir, este está un poco más superior, este está un poco más inferior, o en una visión como la que tenemos ahí en los plastinados, donde vemos subcórtex y vías, ¿ya? Pero aquí vamos a estar mayoritariamente vías de asociaciones largas y fibras de proyección, o la corona radiada. ¿Qué significa la fibra de proyección? Significa que se proyectan verticalmente desde áreas que son motoras, sobre todo, y van a ir a pasar, por ejemplo, hacia el tálamo, de tal forma de que las fibras se proyectan. Por eso se les denomina fibra de proyección, son verticales. Las que nosotros estamos hablando ahora son horizontales, ¿cierto? Son anteroposteriores, básicamente, las que son de asociaciones largas. Y van a estar incluidas o van a estar entremezcladas con esta fibra de proyección, y van a haber otras fibras que también son verticales, que van a ser de corteza cerebral al tálamo o del tálamo a la corteza cerebral, con otras funciones, no solamente motoras, con todo el resto de las funciones, que van a formar un verdadero abanico vertical en esta región y que nosotros la vamos a llamar como corona radial. Eso es la famosa corona radial, ¿ves? Maravilla. Entonces, si nosotros comenzamos a avanzar, nos vamos a encontrar con un primer núcleo. Y el primer núcleo, según lo que nosotros hemos descrito hasta el momento, debiese ser el núcleo caudado. ¿Por qué? Porque el cuerpo del núcleo caudado, usted vio que era más elevado que la cabeza y la cola, y que bajo él estaban todo el resto de los núcleos de la base y todo el resto de los núcleos diencefálicos, como el tálamo. Por lo tanto, no podemos encontrarnos primero con el tálamo, nos vamos a encontrar
con el núcleo caudado, pero primeramente con el cuerpo. Entonces, aquí comenzamos a ver el cuerpo. Mire. El primer núcleo que empezamos a observar, núcleo caudado. El núcleo caudado se posiciona alrededor del ventrículo lateral, por lo tanto ahí podemos ver una pequeña abertura. Pero adicionalmente, en el centro de la región comienza a haber fascículos que son de asociación, pero interhemisféricos, es decir, están unidos hemisferios cerebrales a través de comisuras. Y la primera comisura que vemos ahí es el cuerpo calloso, dado que es la más alta, ¿cierto? Porque está la encefálica y es la última que se formó. Por lo tanto, en esta vista, que no es la misma que usted está acostumbrado a ver de cuerpo calloso, podemos observar un cuerpo del cuerpo calloso que se le denomina tapetum, o tapete o tapetum del cuerpo calloso, o alfombra, es lo mismo. Tapete o alfombra es lo mismo. El tapetum del cuerpo calloso, entonces, es la región más amplia en una vista de un corte de Fletching. Hacia anterior y hacia posterior vamos a observar dos regiones que se denominan forceps, ¿cierto? El forceps mayor y el forceps menor. El forceps menor es anterior, el forceps mayor es posterior. Pero para poder verlo mejor, si usted se lo imagina en una visión, del corte mediano del cerebro, vemos que el cuerpo calloso tiene esta forma que es convexa, ¿no? Nosotros nos estamos metiendo en este corte, de tal forma que podemos ver básicamente el tapetum. Pero a medida que avanzamos, vamos a salir del tapetum y nos vamos a quedar solamente viendo los forceps, porque van a estar en relación a la rodilla y en relación al rodete del cuerpo calloso. De tal forma de que va a llegar un momento en que esta región va a desaparecer, pero comenzamos a ver solamente unas verdaderas estructuras con forma de U, que son los forceps. Entonces, el forceps menor conecta lóbulos frontales, ¿cierto? Y está en relación a la rodilla del cuerpo calloso y al rostrum y al pico del cuerpo calloso también. En cambio, la región posterior integra lóbulos occipitales y más bien lleva las que se denominan radiaciones ópticas, ¿ya? Gran parte del contenido del forceps mayor es radiación óptica. Por lo tanto, cuando se analiza en resonancias funcionales, por ejemplo, vías visuales, el ojo debe estar hacia la región del forceps mayor. Pero comenzaron a aparecer nuevas estructuras, porque como se fue el tapetum, estamos debajo, empezaron a aparecer los núcleos que están bajo el cuerpo calloso. Y aquí podemos ver la cabeza del núcleo caudado, miren, cabeza del núcleo caudado. Porque ya pasamos por el cuerpo, avanzamos por el cuerpo y lo hicimos desaparecer. Bajo el cuerpo del núcleo caudado vamos a obtener ¿qué núcleo? Lentiforme, ¿cierto? O lenticular. De tal forma que empieza a haber un esbozo del núcleo lenticular. Y esbozo de este núcleo, que es el tálamo. Porque dijimos que el tálamo estaba en relación al tercer ventrículo y aquí comienza a aparecer el tercer ventrículo, dado que este es el ventrículo lateral. Expansión o asta occipital. Y dentro estamos viendo los plexos coroideos del ventrículo lateral. Si bien es cierto, vemos muy bien la cabeza del núcleo caudado, también vemos la cola del núcleo caudado, que se ubica ahí, mire, una pequeña región gris. Mire. Que si la movemos, se podrá dar cuenta que siempre está en posición o está en compañía es parte del núcleo caudado. Mire. Se une. Entonces queda pegado al ventrículo lateral. Y en la medida que avanza, se va a ir a incluir, o va a ir a descender, y después se va a ir hacia anterior, va a desaparecer, pero va a estar uniendo la región de la región amigdalina o la región del hipocampo en relación a la región del hipotálamo. Aquí estamos más descendidos, ¿cierto? De tal forma que vemos núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, aparece el putamen, aparece el tálamo, casi que puede ver ahí esta estructura blanca que se denomina lámina medular interna del tálamo. A eso me refería cuando a alguien, no sé quién, le pregunté cuál es, nómbreme un par de núcleos intralaminares del tálamo, parafascicular, el que quiera, pero ni siquiera entendía la pregunta. Intralaminar, hicimos una clase
Y no pudimos hablar casi de metatálamo porque nos dedicamos a hablar del tálamo y le pregunto una cosa sencilla y no me la dice. Tálamo, entonces, regiones laminares del tálamo, y esta región blanca correspondería a la cápsula interna. Ahora, la cápsula interna no siempre tiene este brazo anterior, brazo posterior y rodilla. Aquí se ve muy bien por el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla del cuerpo, perdón, del cuerpo calloso, de la cápsula interna. Y esta rodilla se acerca mucho al ventrículo. Y como se acerca demasiado, entonces tenemos esta región, esta área donde tenemos una vena que se denomina tálamo estriada, porque está separando ambos. Entonces, la vena tálamo estriada, una lámina de sustancia gris que se denomina lámina asfixia o afixa, y que básicamente es tejido de separación, porque no tiene un área, o no se ha encontrado un área de funcionalidad para eso. Me aseguro que a lo mejor la tiene. Otra cosa interesante, en la medida que avanzamos por el corte, es la relación que existe entre el putamen y la cabeza del núcleo caudado. Dijimos que ambos formaban un núcleo, que se denominaba... ¿Accumbens? No. En la unión de ambos se forma el núcleo accumbens, eso sí. Pero ambos sumados se denominan núcleo... No, núcleo... No, núcleo estriado. Núcleo estriado. Y si nosotros analizamos todo el contingente nuclear que se ubica entre el putamen, globo pálido lateral, medial, claustro, núcleo subtalámico, etcétera, todo el contingente de núcleo, entonces hablamos de cuerpo estriado. Cuando el profesor Vara les dice el estriado dorsal o el estriado ventral, se está refiriendo al núcleo estriado, a la suma entre el caudado y el putamen, ¿ya? Por más ventral o más posterior. Si es más ventral, está en relación al putamen. Si es más dorsal, está en relación, perdón, al núcleo caudado. Si es más dorsal, al putamen. A eso se refiere como ventral o estriado dorsal. Mire la integración entre el núcleo caudado y el putamen. Ahí hay momentos que se unen, ¿no? Momentos que se unen. Y en el momento que se une, nace ahí, por ejemplo, eso es el núcleo accumbens. ¿Ya? Ese es el núcleo accumbens. Son básicamente estriaciones, ¿no? Como hemos descendido un poquitito, y ahí vamos a hacerlo más. En esta vista me gusta más. Miren. Ahí se comienza a ver los globos pálidos, ¿cierto? Se ve muy bien el globo pálido lateral, el globo pálido medial, la sustancia blanca que es interna y la separación que se encuentra con el tálamo, que vendrían siendo las cápsula interna. Fíjese ahora en la cápsula cómo comienzan a desaparecer el brazo anterior y siempre se conserva el brazo posterior. Ahí desaparece, ¿cierto? Y ahí se crea prácticamente por completo. Y la rodilla siempre se ubica en relación a la región del tálamo. En la región más importante desde la perspectiva clínica de la cápsula interna es el brazo posterior, dado que en él se ubican el contingente de fibras que van a ser motoras básicamente y que van a dar una importancia cuando por ejemplo, se infarta el diencéfalo, que es muy común dentro de los infartos cerebrales, porque ¿cuáles eran las arterias que se podían infartar? ¿Se acuerdan? Ventículo estriado, o también se llama la hemorrágica de Charcot, la cual normalmente da un infarto talámico con brazo posterior de cápsula interna. Entonces el paciente queda con hemiplegia. Acá podemos ver esta estructura que es el claustro. Y entre el putamen y el claustro, una área blanca que se llama cápsula externa, y ahí se puede ver la cápsula extrema. De tal forma que la cápsula extrema está separando el claustro de la corteza cerebral, pero específicamente de la ínsula de raíz. Es decir, la corteza insular es la que se ubica en la región más periférica. ¿Ya? La corteza insular. Profe, el septo pelúcido. Vamos para ahí. Ahí se puede ver un poquito mejor. Mire cuando desaparece el tapetón. Ahí aparece una línea en el centro, ¿cierto? No sé si...
Sí, por supuesto. Déjame mandarlo para allá. De tal forma que nosotros estábamos, no sé si lo podían ver todos bien, pero estábamos analizando, ¿cierto? Putamen, globo pálido lateral, globo pálido medial, se pueden ver perfecto. Pero fíjense cómo nosotros ya aquí nos zafamos del cuerpo calloso, salimos absolutamente de él, pero comienza a aparecer esta misma. Y esa también es una comisura, porque está pasando de lado a lado. Por lo tanto, estamos viendo la comisura anterior. En una visión, una vista que no acostumbramos a ver, porque la comisura anterior normalmente la ven en un corte mediano de cerebro. Pero si nosotros movilizamos el área, es bien evidente. Y normalmente se puede incluso teñir en los cortes para análisis académico. Fíjese también, ¿se acuerda lo que une la comisura anterior? Frontal, pero más bien orbitario, ¿cierto? Y cortezas que son olfatorias. Por lo tanto, son cortezas antiguas, y estamos hablando de una comisura que es paleocortical, ¿cierto? Antigua. Bueno, cuando avanzamos levemente de la comisura anterior, ahí estamos bajando, aparecen inmediatamente las cortezas orbitales. Ahí prácticamente estamos viendo que el telencéfalo se incluye en la región olfatoria, ¿cierto? A nivel del surco olfatorio. Por lo tanto, está uniendo áreas olfatorias. En la medida que seguimos avanzando, vamos a posicionarnos de nuevo en un corte bien superior, para que usted vea cómo avanzamos. Avanzamos, aparece la comisura anterior, seguimos viendo el tálamo y se va haciendo más posterior para constituir el tronco del encéfalo, ¿cierto? Se ve muy bien constituido el tronco del encéfalo, específicamente ahí a nivel del mesencéfalo. Y mire lo que vemos ahí, eso se llama sustancia gris periacueductal. Y aquí se puede ver eso, aquí se ve más mal, pero ahí se ve, ¿qué será eso? No. Recuerde que los cuerpos geniculados son talámicos, ¿cierto? Son sustancia gris. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Una gran sustancia blanca del mesencéfalo por anterior. Entonces, no cabe duda que son los pedúnculos, ¿qué? Cerebrales. Los pedúnculos cerebrales. Y eso sería la sustancia negra. Sustancia negra. En la medida que descendemos, estamos viendo ahí a nivel de puente, ¿cierto? Ya estamos a nivel del puente, el acueducto mesencefálico se comienza a abrir porque vamos a empezar a ver el cuarto ventrículo y podemos ver el cerebelo, donde comienza a posarse la región del vermis cerebeloso y el hemisferio. Una vez que ingresamos, comenzamos a ver los núcleos que son internos del cerebelo. Ahí estamos viendo ¿qué núcleo? No. Mire, tiene forma de diente, de hoja de parra. ¿Ve? Núcleo dentado. Allá sí, el núcleo fastigio. Y ahí, mire, interpósitos. Igual hay que tener imaginación, ¿cierto? Por supuesto. Pero cuando usted, por ejemplo, ve un texto, la idea es esa. Usted se aprende un texto, una imagen, lo que sea, y lo transfiere a esto, lo puede ver. Pero si lo va a aprender directamente en una resonancia, es difícil que lo pueda identificar. ¿Ya? Pero ahí están los núcleos. Y se puede ver perfectamente el vermis y el hemisferio cerebral con sustancia blanca también. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos en un momento una resonancia magnética en un caso donde había una agenesia? Es muy distinto a ver esto. O sea, ese tipo de cosas yo lo conversaba el otro día con un profesor que es pediatra, que está a cargo de simulación clínica, ¿no? ¿Cómo se llama? Alto. Sí, Rodolfo Müller. Quiere que los casos que nosotros resolvemos en neurociencia para los próximos años sean resueltos en simulación clínica, con el debriefing y con la voz de Dios y todo ese tema, que me parece súper maravilloso. Entonces yo le explicaba la manera en que usted lo intentaba hacer pensar, o se le mostraban imágenes, etcétera,
pero que era difícil, porque usted no está acostumbrado a eso. No se lo colocan en una situación clínica con un paciente simulado, usted no lo va... ¿Qué le va a decir? ¿Qué le pregunto? Porque él pensaba de que usted como en segundo año casi que le podemos colocar un paciente simulado y casi que puede hacer todo. Ahora, yo le decía que no, que había que tener una persona ahí, que había que tener ¿pero a qué voy? A que me preguntaba, pero el estudiante, por ejemplo, ¿podrá haber una genesia del cuerpo calloso? Y yo le dije, o sea, de eso se trata el curso. Ahora, yo me la juego por decir que sí, que usted puede verla. Lo que pasa es que me diga, no, yo no la puedo ver. No, pero yo creo que sí puede haber una genesia del cuerpo calloso, yo creo que sí puede haber una genesia de vermis. Usted se da cuenta o se daría cuenta si no hay un hemisferio cerebeloso. Usted se daría cuenta si el hemisferio cerebral está dividido, porque lo estamos viendo. Para eso sirve este análisis. Esto no es difícil de observar, pero involucra que al menos usted pase en algún momento por la tablet y lo haga con 2 o 3 estudiantes, con 2 o 3 amigos, porque hacer esto de buena primera es difícil. Si usted entendió la mitad de lo que yo le dije, estamos en sintonía. Si usted me dice, la verdad que lo que dijo para mí es chino, entonces no venga el jueves, ¿ya? Ni a mi clase ni en la mañana. Acá estamos viendo cómo termina el tronco del encéfalo. Fíjense que todas estas vistas son muy difíciles de observar en una resonancia magnética normal. Porque fíjense como, por ejemplo, aquí están todas las regiones que nosotros hablábamos como de sustancia reticular. Aquí hay resonancias magnéticas que son funcionales, es decir, aquí han hecho diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Pero cuando nosotros tenemos una resonancia magnética así a secas, sin reconstrucción 3D, sin tinciones, etc., es mucho más difícil de ver. Por lo tanto, si nosotros le preguntamos algo de acá, si llegáramos a sacar una imagen de aquí para colocarse le estamos haciendo un favor. Porque le podríamos colocar una resonancia magnética nomás, ¿ya? Le estamos haciendo un favor. Por lo tanto, yo necesito que, chiquillos, esto se lo mantengan, pero... ¿Qué es eso? ¿Perigoyo qué? Medial, perfecto. ¿Ves? Se acuerda. Temporal. Es que una vez que estuvo pusimos trividio medial y era el temporal. Ah. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Porque me encanta. Bien, dejémoslo aquí y pasemos a los plastinados.